Hace miles de años, en una región conocida hoy como el Creciente Fértil, donde los ríos Tigris y Éufrates nutrían la tierra, se encontraban los sumerios. Estos antiguos habitantes de Mesopotamia eran agricultores expertos y tenían una profunda conexión con la tierra y sus frutos. Un día, una joven granjera llamada Ninkasi, que trabajaba en los campos de cebada, hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Durante la cosecha, una tormenta inesperada empapó un gran saco de grano, transformándolo en una mezcla húmeda y aromática. En lugar de desecharlo, Ninkasi decidió guardarlo, intrigada por el aroma que emanaba. Pasaron unos días, y la curiosidad llevó a Ninkasi a probar el líquido que había resultado de la fermentación natural. Para su sorpresa, el sabor era único, ligeramente dulce y con un toque de amargor. La bebida resultó ser refrescante y revitalizante. Fascinada, compartió su descubrimiento con su familia y amigos, quienes también quedaron encantados con la bebida. Así, la cerveza nació de un accidente afortunado y de la curiosidad de una joven granjera. La noticia del pan líquido de Ninkasi se extendió rápidamente por los pueblos vecinos. La gente comenzó a experimentar con la cebada, el agua y el calor del sol, perfeccionando la técnica de la fermentación. Los sumerios, siempre agradecidos por sus descubrimientos, dedicaron esta nueva bebida a Ninkasi, quien se convirtió en la diosa de la cerveza y la fermentación. Con el tiempo, la cerveza se convirtió en una parte integral de la vida sumeria. Se servía en banquetes, se ofrecía en ceremonias religiosas y se utilizaba como moneda de cambio. Los sacerdotes y escribas comenzaron a registrar recetas y técnicas en tablillas de arcilla, asegurando que el conocimiento se transmitiera a las futuras generaciones. La cultura de la cerveza no se detuvo en Mesopotamia. Los antiguos egipcios adoptaron la práctica y la refinaron aún más. En las cálidas tierras del Nilo, la cerveza era tan esencial que los trabajadores que construían las pirámides recibían raciones diarias de esta bebida como parte de su salario. Incluso se enterraba a los faraones con jarras de cerveza, para que pudieran disfrutar de ella en el más allá. La tradición cervecera se extendió por Europa con los celtas y los germanos, quienes elaboraban sus propias versiones. Durante la Edad Media, los monjes europeos perfeccionaron la elaboración de la cerveza en los monasterios, creando una variedad de estilos que aún disfrutamos hoy en día. Así, la cerveza viajó a través del tiempo y el espacio, cruzando continentes y generaciones. Desde sus humildes comienzos en un campo de cebada sumerio, hasta convertirse en una de las bebidas más populares del mundo, la cerveza ha sido un símbolo de comunidad, creatividad y cultura. Hoy, al levantar una jarra de cerveza, recordamos no solo el sabor refrescante, sino también la rica historia y la tradición que la han convertido en algo más que una bebida. La cerveza es un legado vivo de descubrimiento, innovación y celebración que sigue uniendo a las personas en todo el mundo. Esta pequeña historia sobre la cerveza resalta su origen legendario y su impacto cultural a lo largo de los siglos, celebrando su importancia en la historia de la humanidad. Hola a todos, bienvenidos a vuestro canal, el canal de Glibrito, el León del Fuego. Hoy vamos a hablar de una de las bebidas más antiguas y populares del mundo, la cerveza. ¿Es buena o mala para la salud? Vamos a descubrirlo, y también conoceremos su historia. Hoy vamos a explorar el impacto de la cerveza en nuestra salud. Veremos sus beneficios, los riesgos y cómo disfrutarla de manera responsable. La cerveza ha estado con nosotros desde tiempos inmemoriales y es una parte integral de muchas culturas. Pero, ¿qué efectos tiene realmente en nuestro cuerpo? Vamos a verlo en detalle. Historia de la cerveza. Orígenes antiguos. La historia de la cerveza se remonta a miles de años y es una de las bebidas alcohólicas más antiguas que se conocen. Los primeros indicios de la producción de cerveza datan de alrededor del año 7000 a.C., en lo que conocemos ahora como Irán. Sin embargo, la evidencia más sólida proviene de la antigua Mesopotamia, alrededor del año 3500 a.C. Los sumerios, que habitaban la región de Mesopotamia, actualmente Irak, son considerados los primeros cerveceros. En sus tablillas de arcilla se han encontrado recetas de cerveza y referencias a Ninkasi, la diosa sumeria de la cerveza. Uno de los textos más famosos es el himno a Ninkasi, que no solo es un himno religioso, sino también una receta de elaboración de cerveza. La cerveza también jugó un papel crucial en el antiguo Egipto. Era consumida por todas las clases sociales y se usaba como ofrenda a los dioses.
Los trabajadores que construían las pirámides recibían cerveza como parte de su salario, ya que se consideraba una fuente importante de nutrición y energía. La cerveza llegó a Europa con los celtas y los germanos, quienes elaboraban cerveza a partir de cebada y otros cereales. En la antigua Roma, aunque el vino era la bebida preferida, la cerveza también se conocía y se consumía en las regiones del norte del imperio. Durante la Edad Media, la elaboración de cerveza se perfeccionó en los monasterios europeos. Los monjes no solo producían cerveza para su propio consumo, sino también para venderla a los viajeros y a la comunidad local. Este periodo fue crucial para el desarrollo de nuevas técnicas de elaboración y la mejora de la calidad de la cerveza. Uno de los avances más significativos fue el uso del lúpulo, que comenzó en los siglos IX y X en Alemania. El lúpulo no solo añadía amargor y aroma a la cerveza, sino que también actuaba como conservante natural, permitiendo que la cerveza se mantuviera fresca por más tiempo. Con el advenimiento del Renacimiento, la cerveza siguió evolucionando. En el siglo XV, se establecieron las primeras regulaciones y estándares de calidad, como la Ley de Pureza Alemana, Reinheitsgebot, de 1516, que dictaba que la cerveza solo podía contener agua, cebada y lúpulo. Durante la Revolución Industrial, la producción de cerveza experimentó un cambio significativo con la introducción de maquinaria y técnicas de fabricación a gran escala. Las cervecerías industriales surgieron en toda Europa y América del Norte, permitiendo una producción más eficiente y consistente. Siglo XIX y XX. El siglo XIX vio la invención de la refrigeración y la pasteurización, lo que permitió que la cerveza se almacenara y transportara a mayores distancias sin perder calidad. También se desarrollaron nuevos estilos de cerveza, como las lagers, que rápidamente ganaron popularidad en todo el mundo. Cervezas artesanales y el Renacimiento moderno. A finales del siglo XX y principios del XXI, la cerveza artesanal comenzó a ganar tracción. Los cerveceros artesanales experimentaron con ingredientes y técnicas tradicionales, creando una amplia variedad de estilos y sabores. Este movimiento ha llevado a un renacimiento en la apreciación de la cerveza, con un enfoque en la calidad, la creatividad y la conexión con la tradición. En resumen, la cerveza ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos en la antigua Mesopotamia, hasta convertirse en una de las bebidas más consumidas del mundo. Su historia está llena de innovación, adaptación y un profundo impacto cultural en las sociedades de todo el mundo. Hoy en día, la cerveza sigue siendo una bebida celebrada, con una rica diversidad de estilos y sabores que continúan evolucionando. Este recorrido por la historia de la cerveza muestra cómo esta bebida ha sido una constante en la evolución de la humanidad, adaptándose y transformándose a lo largo de los milenios. Beneficios para la salud. Ahora hablemos de algunos de los beneficios que puede tener la cerveza cuando se consume con moderación. Rica en nutrientes. La cerveza contiene vitaminas del grupo B, como la niacina, riboflavina y ácido fólico, minerales como magnesio y potasio, y antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación y proteger las células del daño. Salud cardiovascular. Algunos estudios sugieren que el consumo moderado de cerveza puede estar asociado con un menor riesgo de enfermedades cardíacas. Esto se debe a que la cerveza puede aumentar el colesterol bueno, HDL, y tiene efectos antiinflamatorios. Mejora la densidad ósea. La cerveza es una fuente significativa de silicio, un mineral que juega un papel crucial en la salud ósea, ayudando a aumentar la densidad mineral ósea. Beneficios cognitivos. El consumo moderado de alcohol, incluida la cerveza, ha sido relacionado con un menor riesgo de demencia y declive cognitivo en algunos estudios. Los polifenoles en la cerveza pueden tener efectos protectores sobre el cerebro. Riesgos y precauciones. Sin embargo, es crucial recordar que la cerveza, como cualquier otra bebida alcohólica, debe ser consumida con moderación. El consumo excesivo puede tener serios riesgos para la salud. Problemas de salud. El consumo excesivo de alcohol puede llevar a enfermedades hepáticas, como la cirrosis, problemas cardíacos, pancreatitis y otros problemas de salud graves. Aumento de peso. La cerveza es rica en calorías, especialmente las variedades más oscuras y fuertes. Beber en exceso puede contribuir al aumento de peso y a la obesidad. Existe el riesgo de desarrollar dependencia al alcohol, lo cual puede tener graves consecuencias sociales, físicas y mentales. Interacciones médicas.
La cerveza puede interactuar negativamente con ciertos medicamentos y condiciones médicas. Siempre es importante consultar con un profesional de la salud si tienes dudas. ¿Cómo consumir cerveza de manera responsable? Entonces, ¿cómo podemos disfrutar de una cerveza de manera responsable? Moderación. Para los hombres, hasta 2 bebidas al día, para las mujeres, hasta 1 bebida al día. Una bebida estándar de cerveza son aproximadamente 355 mililitros de cerveza regular. Acompañar con comida. Consumir cerveza con alimentos puede ayudar a disminuir su absorción en el organismo, lo que reduce sus efectos inmediatos y puede proteger el estómago. Hidratación. Alternar cerveza con agua para mantenerse hidratado es fundamental. El alcohol puede deshidratarte, así que es importante beber suficiente agua. Conocer tus límites. Escuchar a tu cuerpo y no excederse es clave. Cada persona tiene una tolerancia diferente al alcohol, y es importante respetar la tuya. En resumen, la cerveza puede formar parte de un estilo de vida saludable si se consume con moderación. Disfrútala de manera responsable y siempre escucha a tu cuerpo. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al vídeo y dejarnos sus comentarios. Haz de tu bienestar una prioridad, mereces sentirte bien todos los días. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.